¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos de nuevo desde Torrox para contarles ya el último compromiso del día en este partido correspondiente a la segunda división masculina de fútbol playa, donde se van a medir los dos equipos que tenemos sobre imagen: el Ciudad de Cádiz frente al Atlético Rusadir. Ahí tenemos ese plano donde ya queda poquita gente, un que otro dominguero ahí con la tienda de campaña, todavía a las 8:30 de la tarde, qué barbaridad, ahí con la sombrilla. En el horario pues que más sombra toca sin duda en la arena, que es sin duda uno de los mejores horarios para los jugadores de jugar, que está la arena un poquito más fresquita y el ambiente está un poquito más fresquito también. Aquí tenemos a los jugadores del Atlético Rusadir con el escudo del Atlético de Madrid un poco pues cambiado, y en Ciudad de Cádiz a la derecha de sus pantallas. Está todo preparado para que empiecen las hostilidades. Esto es Torrox, esto es la provincia de Málaga y aquí va a arrancar, señoras y señores, el último partido del día cuando son las 8:32 de la tarde. Vamos a estar mínimo hasta las 9:30 aquí con todos ustedes. Pónganse cómodos porque esto es ya el tercer partido de la tarde en marcha. Arrancan los primeros 12 minutos. Primera posesión para el Atlético Rusadir. ¡Ay, qué cañito! Mira, la primera acción puede ser buena. El disparo fuera. Bueno, ¿cómo ha empezado esto? Vaya la jugada que se acaba de marcar aquí. Ojo al error ahora. La recuperación, el disparo, la parada abajo. La parada abajo. Ahí José Molina, la chilena. Otra parada más. Otra parada más. ¿Cómo ha empezado esto, amigos y amigas? Bueno, ¿cómo ha empezado el partido? Con un caño, con dos paradones. Quien tiene la posesión ahora es Jesús Avellaneda. Jesús con la bola. Saliendo fuera del área, Jesús. La eleva Jesús. Asiste a la derecha. Con disparos, se pasea la pelota. Pues vaya doble intervención, de Juan Manuel Sánchez. Buena intervención de Juan Manuel Sánchez. Turno ahora para el Ciudad de Cádiz. La tiene el Atlético Rusadir. Hay falta. Se disculpa en esa acción Edu Maciá. Y es oportunidad para que intente patear Juan Eloy Marteache. Desde ahí va a probar fortuna. Le pega Juan Eloy. Se marcha afuera. Estaba atento y bien colocado también Juan Manuel Sánchez. La pelota para Juan Manuel. Ojo el mano a mano. Ojo el mano a mano. La eleva al palo. Quiso adornarse demasiado cuando podía haber tirado a cualquier lado, pero acabó estrellándose en el palo esa pelota. Fue bonito, pero poco eficaz, que al fin y al cabo es lo que se trata, de abrir la lata. Fíjate cómo se detiene, cómo la eleva. Y estuvo cerca de marcar el primero. Pues mira, tarjeta amarilla. Nada más arrancar el partido. Ha empezado fuerte el Ciudad de Cádiz.
La cartulina amarilla que parece que es para Israel Varo. Y quien la tiene, ojo al error ahora, a punto de perderla. Hay oportunidad de perder en un terreno muy pantanoso. Viene el Atlético Rusadir, reclama mano, estaba bastante enganchada, parecía. Se da balón a la esquina. Se prepara Ismael Cebolla. El centro de Ismael, la chilena de primeras no llega. Vamos a ver la segunda jugada. Viene a la carga el Atlético Rusadir a volver a empezar. Es lo que dice David Calero. Manejando la posesión desde la parte derecha, Juan Eloy Marteache. Jesús Avellaneda. Otra falta más. Y será balón para el Atlético Rusadir. Está preparado David Calero para golpear. Viene para servir el Atlético Rusadir. De momento dominando este inicio de partido. El disparo arriba afuera. Arriba afuera el lanzamiento. El servicio de portería. La ciudad de Cádiz para Juan Manuel Sánchez. En la carga ahora Víctor Betanzos. Quiere irse Víctor. Buen cuerpeo del Atlético Rusadir que acaba capturando bien la pelota. Jesús Avellaneda, ritmo de nuevo para la ciudad de Cádiz, quiere arrancar en velocidad. En el duelo de 9 contra 9 le acaba ganando Yassat ante la presencia de Víctor Betanzos. Recupera la ciudad de Cádiz, dejó el disparo fuera. El lanzamiento se marcha afuera. Israel Varo tuvo esa oportunidad. Balón atrás. Una diestra de ataque del Atlético Rusadir. 8 minutos para llegar al final de la primera parte. Y ocupando la gente. Ojo el remate, gol. Marca el Atlético Rusadir el primero después de una falta de entendimiento entre el portero y el defensor del Ciudad de Cádiz. No sé si el último en tocarla fue finalmente Walid. Pero aquí tenemos el lanzamiento de Jesús. Es en propia, me da la sensación. Es en propia meta. Es el primer gol del partido. Lo marca el Atlético Rusadir. Merecido ese primer gol. Y ahí tenemos ese lanzamiento para el Ciudad de Cádiz. Viene el lanzamiento desde el centro del campo. 0-1 en el marcador. Ganando con méritos el Atlético Rusadir. 2 paradones, un palo. Lo que ha tenido. Ojo el disparo. Loca sin problemas arriba, muy seguro. Jesús Avellaneda. La tiene el Atlético Rusadir. Juan Eloy Marteache. Con Jesús Avellaneda. Avellaneda metiendo en largo. No consigue capturarla dentro del rectángulo. Walid. Será por lo tanto servicio de portería. Bonita la acción ahora individual. Viene el Ciudad de Cádiz. Puede ser la oportunidad del empate. No. La ha despejado como un defensor. Tremendo lo que hemos visto. Era empujarla simplemente. Y Carlos Martínez la despejó como un defensor. Bueno, la que ha tenido la jugada, por cierto, desde la parte izquierda de Víctor Betanzos. Ha sido de lo mejorcito, está siendo de lo más activo del Ciudad de Cádiz. Puede llegar el segundo del Atlético Rusadir, se acabó embolicando. Ahora el Atlético
Viene la recuperación en Ciudad de Cádiz, el balón largo directamente para Jesús Avellaneda. Vaya temazos están sonando aquí en Torrox, ¿eh? Es la esencia del fútbol playa, las chilenas, la música y los goles de los porteros también, por supuesto. Tenemos de nuevo, gracias Álvaro. La ha despejado, no me lo puedo creer. La ha despejado Carlos Martínez cuando lo más fácil parecía. Sí que es cierto que era más que un centro de Víctor Betanzos, era un remate, pero le salió más un pase que otra cosa. Y luego Carlos Martínez no fue capaz de intentar golpear. Es que golpear, acariciarla para mandarla al fondo de la red. 0-1. Está ganando el Atlético Rusadir, a punto de ganarle la partida. Bueno, de hecho le ganó la partida a Miguel Enríquez, al jugador del Rusadir, pero el tiro le salió centrado. 6:30 para el final del primer periodo. Estamos en el primer periodo. Como bien refleja ahí arriba. Ojo el envío ahora. El envío para el Atlético Rusadir puede ser bueno. Desde la parte izquierda intentó Darian Benais a quedarse esa pelota y falta en ataque. Y por retener la pelota y tendrá oportunidad, por lo tanto, Miguel Enríquez de golpear esa pelota. Las 8:42 de la tarde. El sol que ya se va poco a poco despidiendo de nosotros. Aunque sigue haciendo acto de presencia, ¿eh? No con esa intensidad habitual de la tarde, del mediodía. Pero tiene esa oportunidad ahora Miguel Enríquez para empatar el partido. Le pega Miguel con bote incluido, se marcha fuera. Buena presión ahora de Miguel Enríquez. La tiene Jesús Avellaneda, buen envío de Jesús, el balón hacia el segundo palo, puede llegar el segundo, gol. Gol del Atlético Rusadir, marca White. Buena acción de Walid en ese control y en ese remate final, marca el 0-2. Buen envío de Jesús Avellaneda hacia la parte izquierda, el envío también a placer, no logra despejar con contundencia Mario Gay. Estuvo blandito Mario Gay y lo aprovechó el jugador del Atlético Rusadir. El disparo, abajo la parada de Jesús Avellaneda. Muy seguro el portero del Atlético Rusadir. Esférico en la parte izquierda. El envío arriba, ojo que no bloca y el gol, el tercero del Atlético Rusadir. No bloca. No consigue despejar esa pelota Juan Manuel Sánchez. Y marca el 3-0. En este caso, el goleador Ismael Cebolla. Bien, el Ciudad de Cádiz, está preparado Mario Gay. Le pega Gay. La pelota que se marcha afuera, el tiro de Gay. Lo intentó Mario. Patear al palo derecho. Turno para el Atlético Rusadir, que ha, no diré sentenciado el partido, pero sí bien encaminado. Pelota para Mario Gay. Le tira arena de forma bastante antideportiva, por cierto. Muy feo lo que ha hecho Solimán Minum. Muy feo lo que ha hecho Solimán Minum, sí, sí. Tiene que haber sido cartulina amarilla. Y lo va a ser, muy bien por el colegiado. Muy bien por el colegiado porque sobra mucho. No se le va a enseñar, no. Sobraba mucho lo que ha hecho Solimán Minum. Muy feo. Si lo podemos volver a ver.
Más que nada para que luego se vea en la tele y seguro que no le gusta verse en ese tipo de acciones antideportivas. Y más ganando 3-0 en tan solo 7 minutos. Está preparado Mario Gay para patear. El disparo de Mario Gay se marcha afuera. El tiro planito de Mario Gay fue cogiendo ahí la curvatura hacia afuera. El dorsal 7 del Ciudad de Cádiz, que de momento está viendo cómo el Atlético Rosadir va 0-3 en el marcador. Puede ahora recortar diferencias, pero se sumaron efectivos tarde. Llegó un poco tarde ahí Mario Gay a intentar rematar. Aún así forzó el córner. Forzó el servicio de esquina el Ciudad de Cádiz. Ojo el balón aéreo, no llega al remate. Estuvo cerquita. Ojo ese balón aéreo, el remate se marcha afuera. Bueno, al menos reaccionando el Ciudad de Cádiz. Claro que sí. Ese balón ahora para Atlético Rosadir en el intento de chilena. Señaló falta. Señaló la falta, por lo tanto. Será balón de pena máxima, por lo tanto, para el Atlético Rosadir. Puede hacer más daño todavía en el marcador, abrir ya una brecha importante. Está preparado Ismael Cebolla. Ante Ismael Cebolla está Juan Manuel Sánchez. Viene a la carga Ismael Cebolla. Cebolla Lopanenka. Gol de Cebolla, gol de Ismael Cebolla. Una especie de panenka con, la verdad es que buena potencia. Pero fue el gol. El gol de Cebolla. Por cierto, nos indican en el chat de YouTube Juan Manuel Sánchez, al que le agradezco el comentario, también Juan Luna, que el portero no es Juan Manuel Sánchez, sino que es Pablo. De acuerdo, tomamos nota, en las fichas vienen con los dorsales tal y como os estoy comentando, pero deduzco que sois familiares de los jugadores, así que os agradecemos mucho el comentario. Así que el portero del Ciudad de Cádiz es Pablo. Así que tomamos nota y corregimos. Gracias a los que estáis ahí detrás de la pantalla y siempre estáis por la labor de ayudarnos. Y ahí está. Tiene Pablo. Voy a entregar a la izquierda. Tiene el Atlético Rosadir, pero se quedó sin espacio finalmente. Se quedó sin campo a la hora de proceder Ridwan Mohamed. Sirve Pablo. Balón a la parte izquierda. Se pierde por línea de fondo. No encontró destinatario. Igualmente hemos visto buenos minutos de Mario Gay por parte de Ciudad de Cádiz. También de Víctor Betanzos. En definitiva, pues como están goleando a su equipo el Ciudad de Cádiz, pero dando la talla, también compitiendo. Pero el Atlético Rosadir está siendo superior, con buenas jugadas como las que estamos viendo ahora. El remate que se marcha. Y la tiene, saliendo desde atrás, Israel Baro. Pablo. La mano en largo, Pablo. Vamos a ver ese cuerpeo. Puede haber falta. Los colegiados dicen que no hay nada en esa acción sobre Carlos Martínez. Recuperación ahora. El lanzamiento. Mordido a la esquina. Lo intentó ahora el también activado Víctor Betanzos.
De acuerdo. Gracias por ese apunte que nos da Juan Luna. Ha habido ese cambio de dorsales. Está Juanma con el 25. Así que tomamos nota. Es Pablo el portero, titular ahora mismo. Así que agradecemos los comentarios, como siempre, de todos los espectadores que estáis detrás de la pantalla, sin perder ningún tipo de detalle, todos los partidos que televisamos en directo desde este canal oficial de la Real Federación Española de Fútbol. Tenéis el chat abierto para comentar lo que queráis, siempre evidentemente desde el respeto, porque las normas son claras, contundentes en YouTube. Viene el Ciudad de Cádiz. Vamos a ver si es capaz o no de meter al menos ese gol del honor. La acaba sacando como puede ahora el Atlético Rusadir. Y ahora el choque abajo. Tarjeta y amarilla, sí, muy clara. Se ha quedado sin aire un poquito ahí. Tienen que entrar las asistencias médicas. Se ha quedado un poco noqueado de ese golpe. Ramón Cacheira que ve cómo entran las asistencias médicas. Tranquilidad para la familia, está bien. Tenemos al público que también se da cita aquí, familiares, amigos y amantes del fútbol playa, por supuesto. La amarilla se la va a llevar, por eso, ese choque. Y ahí tenemos. Ya no hay gente haciendo pádel surf. Lo que está intentando ahí encontrar a Álvaro, pero no hay manera ya, es que no son horas. Es las 9 de la noche, es hora de ir a ponerse guapa y a pasear por esta playa de Torrox. Es la mejor noticia ver la aparición, al menos cómo se marcha por su propio pie, en este caso Ramón Cacheira, que se ha llevado también la cartulina amarilla por otro lado, pero es lo de menos, insisto, el partido está 0-4 y lo importante es ver que Ramón, que se había quedado algo tocado, de todo algo mareado después de ese golpe fuerte, se ha podido levantar y salir por su propio pie. Sin duda es la mejor noticia de la tarde. Es la mejor noticia de la tarde, sin duda. Tiene oportunidad ahora el Atlético Rusadir. $1.25 para el final. Ojo el disparo, buena parada abajo de Pablo, el rechace, gol. El quinto del Atlético Rusadir. El quinto, en este caso, obra de Walid, otra vez que marca. El gol de Walid. La parada abajo, buena de Pablo, pero el rechace nada que hacer para el portero del Ciudad de Cádiz. Ponen además la pelota debajo de la camiseta. No sé si va a ser papá, parece que sí, o si no es él. Pues algún familiar que estaba también por la grada. 0-5 en el marcador y vamos todavía por la primera parte. Es lo que le queda a este partido todavía, 25 minutos. En el Ciudad de Cádiz, el partido más desigual de la jornada. Puede venir el sexto. Buena parada abajo de Pablo. Buena parada abajo de Pablo, pero recupera el Atlético Rusadir. Viene Yassat protegiendo la pelota. Quiere girar y lo hace bien Yassat. Qué buena maniobra de Yassat. El golpeo fuera. Le pegó fuera Yassat. Será balón, por lo tanto, para la Ciudad de Cádiz. 45 segundos para llegar al final del primer periodo. Vamos a ver quién gana esa pelota. Qué buena maniobra. Atención al disparo. Abajo atrapa Jesús Avellaneda. Buena maniobra, de los más destacados, sin duda, Víctor Betanzos. Unos movimientos de 9, sin duda. Recupera la pelota al Ciudad de Cádiz, pero el colegiado detiene.
hecho daño precisamente Víctor Betanzos. Ya se recupera. Se va a interesar por él también el portero Jesús Avellaneda, que de momento el poco trabajo que ha tenido lo ha resuelto muy bien. 18,5 para el final de este primer periodo. Segundos es lo que le resta esto. El Atlético Rusadir, que devuelve la pelota deportivamente. 15 segundos para el final. El gol del honor. El Ciudad de Cádiz no le queda otra que competir en este partido, que se olvide del resultado y que siga compitiendo. El servicio arriba de Pablo. El tiro de Gai, lo detiene Jesús Avellaneda. Llegamos al final de la primera parte, 0-5. Está ganando el Atlético Rusadir. Volvemos ya al inicio de la segunda parte. Este último partido de la jornada número 10. Pero en unos instantes, en unas horas, tendremos mañana más encuentros. Los encuentros más importantes tendremos la jornada número 11. Y por consecuencia la última de este torneo. La va a dar comienzo por segundo periodo. Aquí seguimos en Torrox, donde va a dar inicio la segunda parte. De momento 0-5. Está ganando el Atlético Rusadir. Entre el Ciudad de Cádiz y el Atlético Rusadir. Viene la posesión de nuevo para el Atlético Rusadir. Esférico en la parte izquierda. Al ataque el Ciudad de Cádiz, que busca ese gol de honor. Recupera el Atlético Rusadir. Es un 3-1 en lanzamiento bloqueado. Viene el Atlético Rusadir. Ese recorte. Vamos a ver quién le acaba ganando. Uy, la rodilla. Esperemos que no sea nada, porque he visto doblarse esa pierna más de lo debido. No, está bien.
Usman se queja ahí de la parte lateral. De algo enganchado, pero todo en orden. Sin problemas. Tendremos líder directo de apertura número 10. Efectuará Edu. Viene Edu. El golpeo con bote se marcha afuera. Bien el esférico. No consiguió aplicar buena dirección esa situación. Edu Masia. Envía hacia la parte derecha al Atlético Rusadir, que sigue atacando. Edu. Protegiendo la Edu. La acaba perdiendo el servicio lateral para el Rusadir. La chilena. Acaba rechazando la retaguardia del Ciudad de Cádiz. Lo hizo bien Álvaro Martínez. El servicio es largo. Ahí que puede haber falta, la señala al colegiado. Un partido con muchas faltas, muchos contactos, nada que ver con los anteriores partidos. Se ha quedado Álvaro Martínez tendido sobre la arena, ya se levanta. Y se viene al lanzamiento prácticamente desde la divisoria de los dos terrenos de juego, a escaso 1,5 metros más o menos. Viene Álvaro Martínez para patear, viene el gaditano. Le pega Álvaro, arriba afuera. Balón en la zona zurda de ataque del Atlético Rusadir. La tiene su portero Jesús Avellaneda, que ahora no es porque es Abdelkader Rahmani. Abdelkader Rahmani. No está Jesús Avellaneda, sí Abdelkader. Quien vuelve a la carga es el Ciudad de Cádiz, que al menos quiere tener más la pelota. La tiene Israel Varo, retrasando la pelota para su guardameta. Hacia la zona diestra. Quería llegar a esa pelota Edu Masia. Será el balón, por lo tanto, para Atlético Rusadir porque cometió falta. Muchas interrupciones, muchísimas. En cuanto a faltas constantes por parte de los dos equipos. Y ahora sí que hay sombra en toda la zona, Los que aquí además al lado están echando una pachanguita de baloncesto, una zona deportiva. Esta playa de Torrox. Siguen todavía, los bañistas allí a las 9:04 minutos de la noche, alguno bañándose. Bueno, hay que aprovechar el verano, que luego viene el invierno y se echa de menos, como también echamos de menos el fútbol playa. Ojo, el disparo se marcha fuera. 0-5 en el marcador, la tuvo ahora ese disparo lejano. La quiso ajustar. Ese balón interceptado será saque de costado para el Atlético Rusadir. Para el Ciudad de Cádiz, perdón, después de la intercepción del Atlético Rusadir. Ese balón intentó rematar Israel Varo, muy activo en este segundo tiempo. Sale con todo ahora. Esa acción Pablo. Se levanta, le ayuda bien Pablo a levantarse. Y la tiene el Ciudad de Cádiz. Balón arriba, directamente teledirigido para que bloqueen dos tiempos. Abdelkader. Sube con la mano Abdelkader, buena pelota hacia la parte derecha, no puede capturarla. En esa acción ahora Walid. Balón directamente a los dominios de Abdelkader. Estamos nombrando más al portero del Atlético Rusadir en esta segunda parte, al menos está llegando más. El Ciudad de Cádiz se pierde por línea lateral esa pelota.
Víctor Betanzos con el esférico, la acaba perdiendo Víctor. Sale con todo ahora el Atlético Rusadir desde la parte izquierda. Darian acaba recuperando bien en Ciudad de Cádiz esa pelota, a ver si la podemos ver. Porque parece que Pablo ha capturado, sí. Estuvo atento Pablo. Ojo ahora. Se complicó la vida ahora Pablo, pero pudo rehacerlo bien. Ojo la recuperación del Ciudad de Cádiz. Puede correr ahora el equipo gaditano. Buen balón. Ojo a la acción. Se embolicó ahí Carlos al final. Tiene la posesión de nuevo el Atlético Rusadir. Sonando el Viva la Vida de Coldplay. Viva el fútbol playa también, claro que sí. Viene a la carga. De nuevo en esa parte izquierda Atlético Rusadir. Qué bueno el cuerpeo. Hay falta en ataque además. Pero fue muy buena la maniobra defensiva. En este caso protagonizada por el Ciudad de Cádiz. Y cambio en la portería. Este sí que es Juan Manuel Sánchez. Este es como me habéis corregido por el chat. Este sí que es Juanma. Así que gracias a los que estáis ahí detrás. En imagen Juanma. Ahí lo tenemos. El dorsal número 25. Juanma Sánchez. Ojo el balón arriba. Será servicio de esquina. El Ciudad de Cádiz está llamando al menos a la puerta del gol, de las oportunidades con sus llegadas. Sí que no está finalizando jugadas, eso es cierto, pero está atacando. José, balón al larguero. No quiere entrar hoy. No quiere entrar hoy porque recordemos la de la primera parte que despejó la línea de gol Carlos Martínez y esta acaba en el larguero. No me lo puedo creer. Abdel con la pelota. En largo. Compitiendo bien, eso sí, el Ciudad de Cádiz en este segundo tiempo, al menos no encajando goles. Y ahora ha dejado el brazo claramente. La acción Yassad. Esa acción sobre Miguel Enríquez. Protesta, aquí lo vemos de nuevo. Mira, no le ha dado tanto como yo pensaba, ¿eh? Esto un poquito más de su parte, creo yo. Miguel Enríquez. Se la lleva al Ciudad de Cádiz, pero viene con todo para recuperar la posesión de la bola. Darian. Otra caída más, otro golpe más, es tremendo. Miguel Enríquez, quien está de nuevo tendido sobre la arena en ese choque. Con Walid. Discutiendo los dos. Y le da la mano amistosamente para levantarlo Miguel Enríquez. Muy parado el partido, son las 9:10. Hemos empezado hace 40 minutos y quedan todavía 5 de la segunda parte. ...5-0-5... bote neutral, no falta para ninguno de los dos lados. Pelota para Abdelkader. En largo. La consigue cazar bien ahora Atlético Rusadir. Ojo a la acción, posible disparo. Se prepara una chilena. Pues hay falta. Hay falta por la obstaculación en la chilena. La falta de Mario Gay. Falta de Mario Gay. Y veremos si ponen a prueba a Juanma Sánchez, lo que puede ser su primera intervención en el partido, o no, porque viene un disparo peligroso para el Atlético Rusadir.
Haría bien el colegiado en no perder tanto tiempo porque el partido está 0-5. Mucho diálogo, mucha pausa entre acción y acción. 4:42. Ojo el disparo y el gol. El gol del Atlético Rusadir. Poco pudo hacer Juanma con ese gol. Con ese disparo fuerte de Suleiman Mimoun. Y marca el 0-6. Haríamos bien en jugar. 0-6 en el marcador. Conversando Mario Gay con los jugadores del Rusadir. Y el gol. El 0-6 en el marcador, el sexto. Está ya en el casillero. No es gol, no es gol. No es gol porque fíjense que no se está sirviendo desde el centro del campo, sino desde la acción donde se ha lanzado. Que está invalidado, sí, sí. ¡Ojo, el disparo fuera! El disparo fuera. El colegiado, claro, estaba explicando lo que había pitado. Sí, sí. Viene la acción ahora. Uy, qué entrada abajo, madre mía. ¿Cómo va Walid con todo abajo? Muy peligrosa. Menos mal que no ha tocado ahí a Miguel Enríquez. Sirve Miguel Enríquez al primer palo. Despeja. Balón a la esquina. Será servicio desde el rincón para el Ciudad de Cádiz, que busca el gol del honor, pero no lo encuentra porque saca el puño a pasear a del Cáder. Juanma Sánchez, que de momento tiene la portería 0, porque la primera que le tiraron fue para adentro, pero no valió. Ojo la acción ahora, el disparo y el gol. Ahora sí que vale. El sexto del Atlético Rusadir, el gol. Obra de Suleiman Mimoun. Le quitaron el de la falta, pero este sí sube. Buen tiro cruzado, imposible para Juanma. No pudo hacer nada Juanma Sánchez en ese gol, el sexto. Ahora sí, el set del Atlético Rusadir. $3:36 para el final de la segunda parte. Viene el Ciudad de Cádiz, el disparo, se marcha afuera. Intentó Israel Vara, uno de los mejores del Ciudad de Cádiz, al menos más peleones, más participativos, juntamente también con Víctor Betanzos. Falta de Víctor Betanzos. ¿Cuántas faltas llevamos en este partido? Es tremendo lo que están dándose los dos, Era servicio de falta. Vamos a jugar. 3:16. Efectuará de nuevo Solín, disparo de libre directo. Viene el lanzamiento. Ojo ese balón interior. ¿Buena parada o no? Sí, sí, buena parada de Juanma. ¿Para dónde, Juanma? Estamos viendo espectáculo aquí en el último encuentro de esta jornada número 10. Es fútbol playa. Ojo ese lanzamiento. Viene ahora el Ciudad de Cádiz. Y a la carga el Atlético Rusadir. El despeje arriba. Se lo queda el Atlético Rusadir. Vamos a ver ese cuerpeo. Lo gana el Atlético Rusadir. Viene a la carga. Puede haber falta en ataque, sí. La hay.
bastante clara. Esperemos no llegar al punto, amarilla, por cierto, para mí un poco justa. Esperemos no llegar al punto de que haya alguna patada a destiempo, fruto de la desesperación del Ciudad de Cádiz. Y la amarilla es clara por el empujón, ese, para que lo veamos más cerquita. Evidentemente que los árbitros están más cerca que nosotros y lo ven mejor que nosotros. ...12 segundos para el final. Viene Ciudad de Cádiz, el disparo, arriba afuera. Arriba afuera, 2 minutos 12 segundos. Es lo que le queda a esto. Va a llegar al final de la segunda parte. A servicio de costado para la Ciudad de Cádiz. Vamos a ver ese choque. No, es que se está calentando un poquito la cosa, ¿eh? Se está calentando un poquito la cosa. Empujoncitos por ahí, pataditas abajo por allá. Y viene a la carga el Ciudad de Cádiz. Ojo ese balón envenenado. Abdelkader que la acaba bloqueando. 0-6 en el marcador. Un gol es lo que hemos visto en esta segunda parte, todo en la primera, en cuanto a goles. Y la cara de los jugadores del Ciudad de Cádiz, pues se nota la desesperación, fruto de la superioridad del Atlético Rusadir también por otro lado. Ese balón acaba fuera. Quien tiene la pelota es Juanma en largo, el balón peinado, lo saca el Atlético Rusadir, pero hay falta. Hay falta y es penalti, por lo tanto. El colegiado que le da con el puño en la zona de la nuca. Pues oportunidades de la pena máxima para el Ciudad de Cádiz, al menos meter el gol del honor que llevamos tanto tiempo diciendo. Vamos a ver si llega o no. Aquí tenemos de nuevo, no la podemos ver. Y está ya preparado para patear la pena máxima. Edu Macià. A por el 1-6. A por el gol del honor, el Ciudad de Cádiz. Viene Edu, le pega a Edu, gol. Gol del Ciudad de Cádiz, merecido. Para el Ciudad de Cádiz el gol lo celebra Edu Macià. Engañó muy bien. Calidad tremenda a la hora de golpear y dejar al otro lado a Abdelkader. 35 segundos, 9 décimas para el final de este segundo tiempo. Quedarán otros 12 minutos. Va a durar este partido más de una hora. Nos iremos a la hora y cuarto, cuando los demás han durado una hora. Fruto evidentemente también de los goles, de los contactos, faltas, explicaciones, todo. Todo, absolutamente todo. Balón para Juanma. Juanma que la regala. Veremos a ver ahora si rehace el error, pero ahí balón para el Atlético Rusadir. Ojo el balón al segundo palo. El remate, ¿para dónde, Juanma? ¡Qué paradona! Contrapié de Juanma. Estuvo sensacional Juanma Sánchez para detener. Qué buena esa parada, que seguro que Álvaro me está preparando ya para que vean ustedes la gran intervención. Llegamos al final de la segunda parte. 1-6 está ganando el Atlético Rusadir y ahí tenemos el paradón de Juanma. Cómo vuelve corriendo. Aquí lo van a ver. Falta. Y aquí el servicio en largo. Y el paradón de Juanma. Muy bien. Ahí está. 1-6 está ganando el Rusadir. Ahora volvemos a por la tercera parte y última.
que mañana a las 9 seguimos. Aquí seguimos con todos ustedes para contarles lo que pasa en el último periodo. Va a arrancar con esa posesión del Ciudad de Cádiz. Con esa posibilidad de disparo directo. El golpeo se marcha afuera y va potente, pero desviado del palo derecho. Estamos en el último periodo de esta tarde de maratón de fútbol playa. Hemos arrancado a las 6 de la tarde, ¿eh? Espectacular. Llevamos aquí 3 horas y media con ustedes. Ha pasado esto volando. Hemos visto 10 goles en el primer partido. Hemos visto otros 10 en el segundo. Aquí llevamos 7. No descartamos ni mucho menos llegar a la decena tampoco en este encuentro. Cuando vemos otra lesión, en este caso un jugador del Atlético, Rusadir, sí. Partido más accidentado. Ha volado el tiempo en el primero y en el segundo. Y aquí estamos viendo muchas interrupciones, muchos golpes, muchos choques. Y saltan las asistencias médicas. Está el jugador del Atlético Rusadir, que en este caso es Ismael Cebolla, tendido sobre la arena. Ha sido un golpe en la articulación, parece. Interrupciones continuas por lesiones, golpes. Está bien, Cebolla, menos mal. Golpe ahí, se disculpa ahí con Juanma. Se puede retirar por su propio pie, algo renqueante, cojeando, es normal, pero es lo importante que se retira por su propio pie Ismael Cebolla. Y por lo tanto esto va a poder reanudarse. Se retira Ismael Cebolla. Viene el Atlético Rusadir, el remate de cabeza y el gol. El séptimo, el 1-7 del Atlético Rusadir. Con ese cabezazo inapelable de Yassat. Imposible para Juanma, imposible. Fíjense dónde la ha colocado. Cerquita ahí de la base del palo derecho de la portería. El séptimo, octavo gol del partido, séptimo del Rusadir. Viene el lanzamiento. Se lo va a quedar finalmente el guardameta Jesús Avellaneda, quien ha vuelto a la portería. Que él sí que sigue con la portería a cero. El Cáder fue quien encajó el gol. Otro golpe más. Bueno, ¿cómo está esto? Se levanta sin problemas ya el jugador del Atlético Rusadir. Yassat, en este caso, el autor del gol, el último que hemos visto hace escasos segundos de cabeza. Y en ese servicio aéreo. Será servicio de costado para el Ciudad de Cádiz. Pues envío a largo, bien Juanma de puños. Quiere salir desde atrás, pero recibe la falta en este caso. Una oportunidad de patear desde la larga distancia. El jugador del Ciudad de Cádiz. Viene la opción de disparo. El envío arriba. Vaya paradón de Jesús Avellaneda. Bueno, me ha dado la sensación al menos que le ha llegado a acariciar, pero no. Se estrelló en el travesaño finalmente. Pues yo vi parada de Jesús Avellaneda. Voy a tener que pedir cita en el oculista porque me pareció bastante... Bueno, no bastante claro, pero sí que podía acariciar con la llama de los dedos. Pierde el cuerpeo ahora el jugador del Ciudad de Cádiz. Tenemos a Jesús Avellaneda. A ver si nuestro querido Álvaro nos la muestra otra vez cuando salga la pelota afuera.
ver de cerca si ha sido parada o no de Jesús Avellaneda. Puede ser penalti, ¿eh? Otra lesión más, otro jugador en el suelo. Se duele el jugador del Ciudad de Cádiz. ¿Cómo está el partido? Parado. Ya con el partido acabado en cuanto a resultado, porque está 1-7 para el Atlético Rusadir. Ya se levanta sin problemas. Esto es lo importante, que estamos viendo muchas lesiones, muchas atenciones, pero todos se levantan y salen por su propio pie. Y que dure. Y en este caso Miguel Enríquez, que el pobre está en todas. Está el pobre Miguel Enríquez siempre en todas. Tenemos a Jesús Avellaneda. Vamos a ver si podemos reanudar. El colegiado que sigue hablando. Y se reanuda ya. El lanzamiento de Jesús Avellaneda llega a impactar en un jugador del Rusadir. Se marcha fuera. La tuvo de nuevo el Atlético Rusadir. Buen ambiente en Torrox, en ese fondo detrás de la portería donde está Juanma. La verdad es que es la primera zona donde ha habido sombra y se han poblado más. Además es la más cercana a la arena de la playa. Esta playa de Torrox. Y en definitiva, pues todo muy bien colocado aquí en Torrox para que la gente pueda ir a darse un bañito, venir a ver el partido, venir a ver a estos chavales que lo dan todo, que regalan chilenas, golazos y espectáculo. Viene ahora la acción. Hay un jugador del Ciudad de Cádiz tendido sobre la arena. No sé, ¿está tendido? Sigue tendido, sí. Aunque parece que ya se ha levantado. Siguen pasando los segundos. 8 para el final es lo que le queda a este partido ya definitivo. Este 1-7 para el Atlético Rusadir. Cuidado que puede llegar el octavo. Puede ser falta. Dice el colegiado que no. Viene a la carga. El disparo fuera. Pecó de egoísmo ahora. Y se lo reclama y con razón Víctor Betanzos a su compañero. Porque era un 2 contra 1 y no habían tenido ninguna situación parecida en todo el partido. En este caso a Edu Maciá, quien decidió por disparar. Viene el Rusadir ahora, balón por dentro. La chilena desde ahí se marcha afuera, intentó. Una chilena, no. Un chilenón. En este caso, Juan Eloy Marteache. Mario Gay. Gay con la bola. Gay que protege. Y balón para Juanma, que sirve con la mano en largo. Buen servicio de Juanma. Era servicio de costado para el Ciudad de Cádiz. Otro golpe. Otro golpe del jugador del Atlético Rusadir. 6:53 para el final, llegando al Ecuador de este último periodo. Y viene a la carga y señala al colegiado. Falta en ataque. Será oportunidad para el Atlético Rusadir desde la frontal del área, incluso un poquito dentro de la zona de castigo. El disparo directamente al paseo marítimo de Torrox. Se marchó. Intentó patear desde ahí. Ojo el envío hacia la parte derecha.
Buena segunda y tercera parte de Ciudad de Cádiz. Sí que es cierto que el Atlético Rusadir ha bajado el pistón un poquito. Pero en segundo y tercer tiempo gana el Atlético Rusadir 2-1. Ahora totalmente desmedida la patada que le ha lanzado el jugador del Ciudad de Cádiz. Un recadito cuando ya se había entregado la pelota. Detalles feos, también hemos visto hoy. El lanzamiento en largo. Da servicio de portería. Hemos visto dos partidazos espectaculares. A las 6 de la tarde, el primero. 6-4, ganó Portuense. Ay, qué sombrero ahora, qué bonita la acción. Acaba recuperando Ciudad de Cádiz. Otra más. Otra más. Y comentábamos este grupo B. El Portuense que le ha ganado a Mijas. Después de un partidazo tremendo. Luego Santa María. Ha ganado a Easy Control Melilla por 6-4. Perdón, Mijas le ganó a Portuense, mejor dicho. Ya estamos en este Ciudad de Cádiz, Atlético Rusadir. Y a falta de 5-20 está 1-7 para el conjunto de Melilla. Vamos con la falta que tendrá el Ciudad de Cádiz. Vamos a ver el disparo directo fuera. ¡No! ¡Acaba dentro! ¡Es gol para el Ciudad de Cádiz! ¡Qué golazo! Con algo de suspense. Cómo salió desviada la pelota, pero acaba marcando Carlos Martínez. El tanto. Fíjense ahí. Opa. Sí, parece que se había marchado fuera, pero no. En la cepa del poste y yo cogiendo altura hacia el fondo de la red, del otro costado de la red. Pues 2-7 en el marcador, 2-2 en el global del segundo y tercer periodo. Lo digo para que, evidentemente, Ciudad de Cádiz saque lectura positiva de este partido. Si no coloca mejor la pelota el jugador del Atlético Rusadir, le va a dar un bote extraño porque ha salido de la trayectoria. Mira, la da en corto. La chilena Juanma, paradón monumental de Juanma Sánchez. ¿Cómo está Juanma? Ha salvado dos ya interesantes de gol, claras. El contrapié de la acción de la segunda parte y esta es muy buena también. Ojo al error ahora, puede llegar el tercero del Ciudad de Cádiz. No, lo evita. Lo evita el Atlético Rusadir. Inexplicable cómo no ha acabado en gol. Se ha confiado, yo creo, demasiado. En este caso, el jugador del Ciudad de Cádiz que disparó muy, muy blandito. Israel Varo, que ha sido de los mejores, sin duda. De los mejores, fíjense esa chilena. Y la buena parada de Juanma. Muy buena la parada de Juanma. Buen partido de Juan Manuel Sánchez Seoane. Eso de los segundos apellidos hay que decirlo también siempre para que no se enfaden las mamás. Viene el Atlético Rusadir. 2-7 en el marcador. Vamos a ver ese contragolpe en el Ciudad de Cádiz. Juanma con el esférico. Loca y sirve el largo. Juanma, el envío largo. Saca el puño a pasear Jesús Avellaneda. 4-18 para llegar al final. Son las 9:37 de la noche. El remate. ¡Gol! ¡Gol del Ciudad de Cádiz! Marca a bocajarro en un muy buen remate Álvaro Martínez. 3-7 en el marcador. Bien la mató abajo. Ese gol el gaditano Álvaro Martínez. Pues 3-7 y maquilla con merecimiento el resultado, el Ciudad de Cádiz. 3-7, aquí todo vale, los goles a favor, los goles en contra, un gol más arriba que otro te mete o te deja fuera, aquí vale todo. En los average.
4 minutos para llegar al final del partido, señoras y señores. Viene el Atlético Rusadir por la parte derecha. Están entrando los nervios ahora el Rusadir, no por el marcador, pero sí porque se está acercando un poquito ligeramente el Ciudad de Cádiz. Recupera esa pelota, esa disputa. Los dos como un cohete, se acabó marchando por línea lateral. Qué buena ayuda fue, en este caso, la de Carlos Rogeiro. La tiene Juanma. Siguiendo con la mano Juanma para Carlos. Carlos que se ha podido hacer daño abajo. Y otra atención más. He perdido la cuenta ya. De golpes y atenciones. Todo lo que no hemos tenido en los dos últimos partidos lo hemos tenido en este. Pero insisto, lo más importante, se levantan todos por su propio pie. Es lo importante. Hace más de una hora que ha arrancado este partido. Y aquí estamos todavía para disfrutar de los últimos 3 minutos de encuentro. ¿Será balón para quién? Para el Ciudad de Cádiz. Parece que será así. En efecto, está preparado para servir. El Atlético Rusadir. Recupera la pelota al Ciudad de Cádiz. El disparo a las manos de Jesús Avellaneda sin problema. El tiro que intentó ahora en este caso Israel Varo. Balón para Jesús Avellaneda, que se puede animar incluso con el disparo. Cuidado con el tiempo, Hay que salir de ahí. Y el balón que lo sirve arriba. Viene arriba el remate. ¡Qué golazo! ¡Mamma mía! El golazo extraordinario que acaba de marcar el Ciudad de Cádiz. Y lo marca por partida doble. El mismo hombre, Álvaro Martínez, con una tijera absolutamente extraordinaria. El gol del partido, sin duda. 2-0-1 todavía para el final. Esto está 4-7. 4-7, señoras y señores. ¡Qué golazo! De Alvarito Martínez. ¡Qué tijera, Es espectacular. Y Juan Luna sobre Juanma, comentando que este portero en condiciones normales es un espectáculo. Hay que se note que hay que tirar por la familia, evidentemente, claro que sí. Los espectadores en el YouTube de la Real Federación Española de Fútbol dejando los comentarios, todo. Viene la acción ahora. Cuidado, otro golpe. Disparo fuera. 1:29 queda para que acabe esto. Y está 4-7 y hemos superado los 10 goles en todos los partidos. No hemos llegado a los 10. En todos los partidos de la tarde en esta segunda división masculina. Espectacular. Lo que estamos disfrutando del fútbol playa. Ojo, el Ciudad de Cádiz ahora. Falta clara. No la señala del colegiado. Chilena por aquí, nada. Balón al suelo. Está más entero el Ciudad de Cádiz ahora que el Atlético Rusadir. Es curioso. Lo que hace meter 4 goles en un periquete. Viene a la carga ahora en ese cuerpeo. En las manos de Jesús Avellaneda. Ojo la pelota para el Rusadir. El remate fuera. El remate fuera. Últimos 35 segundos. Últimos 35 segundos. Ese bote que le favorece al Rusadir.
Veremos a ver el recorte. La dejada es buena hacia la parte derecha. Se prepara una chilena muy escorada. Atención a la posible opción de disparo. El lanzamiento arriba. Lo sacó entre Juanma, me parece. Y aquí se va a acabar. Aquí se va a acabar el partido. Victoria del Atlético Rosadir 7-4 ante el Ciudad de Cádiz. Y esto ha sido todo. Muchísimas gracias a todos los espectadores que habéis estado estas 3 horas y 43 minutos con nosotros. Y muchas gracias también a todos los operadores de cámara que han estado en todos los campos, en las playas. Y muchas gracias también a Álvaro por su excelente trabajo en la realización. De parte de un servidor, Alex Faura, les deseo que acaben de pasar de un buen fin de semana y mañana a las 8 de la mañana estará por aquí Carles Escolán y compañía para contarles todo el fútbol playa matinal. Desde las 8, sí, desde el horario del encierro de San Fermín. Aquí estaremos. Muchas gracias, muy buenas noches, adiós. Perfecto.